¿Cuántas veces has generado una aplicación web sin absolutamente ninguna transición? Pues esto se acabó. Vue nos permite tener de una manera muy fácil el control sobre las transiciones en algunas secciones del código. Así podremos añadirlos a nuestra web para que se vean muchísimo mejor. Mi nombre es Pablo Sirera y esto es Garage Code Builds. Vue tiene un sistema de transiciones incorporado que te permite agregar efectos de transición automáticamente cuando se agregan o eliminan elementos de la vista. Podemos activar las transiciones en un elemento o un componente específico agregando simplemente la etiqueta Transition. Vamos a ver un ejemplo. Para poder ver las transiciones, cómo trabajan con Vue, he preparado un ejemplo muy sencillo para que podamos interactuar con algo muy básico y ver realmente cómo funcionan. Lo primero que tengo por aquí es un componente. En este caso, lo único que hago es importar ref y generar una variable reactiva, en este caso que se llama show. Después en el template tengo un botón que al hacer clic va cambiando el estado de show, simplemente es true o false conforme vayamos haciendo clic. Y después ya estoy haciendo aquí uso de esta etiqueta, de este componente transition, que lo único que estoy haciendo es pasarle dentro de esta etiqueta de transition un párrafo con un condicional. Este condicional hace uso de show, que es la variable reactiva que he creado arriba. Esto lo que hará es que cada vez que hagamos clic en el botón nos mostrará u ocultará este párrafo. Y luego por aquí en style, ahora lo primero os costará mucho entender por qué estoy haciendo uso de estas clases si estas clases no existen, pero lo único que hay aquí es aplicarle ciertos estilos de transición a unas clases u otras, que ahora veremos qué son estas clases. Si probamos este ejemplo, yo lo di a toggle, vemos que automáticamente se muestra y se oculta de una manera más suave. Si yo elimino estos estilos y le doy otra vez al botón, vemos que esto ya hace el cambio igual que estaba haciendo antes, pero de una manera más brusca. Estas clases son las que nos proporciona el componente transition. Este componente es algo que nos proporciona Vue de manera global y podemos acceder a él sin necesidad de importarlo en ningún sitio. Realmente cómo funciona es que todos los estilos que nosotros le apliquemos a las clases, en este caso el componente de transition, se aplicarán para poder mostrar esa transición en los elementos que hayamos indicado dentro de esta etiqueta. En el caso de transition solo podemos tener un elemento. Después veremos cómo podremos tener varios elementos dentro de una transición para, por ejemplo, hacer una lista. Por otro lado, las clases que le hemos aplicado los estilos son las clases que nos genera por defecto el componente de transition. Si le aplicamos estilos a estas clases, siempre que usemos este componente de transition, tendremos estos estilos por defecto. En este caso, si yo tuviese otro componente dentro de este app.view e hiciese uso de esta etiqueta de transition, automáticamente tendría estos mismos estilos que yo le he aplicado aquí. Si yo inspecciono este párrafo, observamos que no tiene ninguna clase, pero conforme yo lo di a toggle, vemos que se han aplicado algunas clases y se han eliminado automáticamente. Vamos a ver realmente esto cómo funciona. Con las transiciones de Vue existen 6 clases para detectar en qué momento está la transición. Esto se divide en 2 bloques. El bloque de enter y el bloque de leave, es decir, cuando un elemento está entrando al DOM y cuando va a salir del DOM. Si comenzamos por la parte de enter, cuando un elemento entra en la parte del DOM, tenemos 3 clases. La primera es vEnterFrom. Esta clase es la primera clase que se aplica justo antes de que el elemento se renderice. Es decir, es la primera clase que el elemento que vamos a mostrar va a tener. Después tenemos la clase de vEnterActive, que esta clase la vamos a tener activa durante toda la transición de entrada. Es decir, desde que empieza la transición con la de vEnterFrom hasta que termina la transición con vEnterTo. Y vEnterTo hace lo mismo que la clase de vEnterFrom, pero justo al final. Se añade esa clase justo cuando va a terminar la transición. Si nos vamos a la sección de leave, tendríamos lo mismo, pero con los elementos de salida. Tendríamos la clase vLeaveFrom, que es justo antes de que el elemento vaya a desaparecer, se aplicaría esta clase. Después tendríamos vLeaveActive, que estaría activa durante toda la transición de salida, y por último tendríamos vLeaveTo, que se aplicaría justo antes de que el elemento desaparezca. Entonces, entendiendo estas 6 clases, podemos interactuar con cualquier momento de la transición aplicándole unos estilos. Ahora que hemos visto estas 6 clases y en qué momento se renderiza cada una, si volvemos al ejemplo lo entenderemos mucho mejor. Por un lado, yo estoy aplicando la vEnterActive y vLeaveActive, esta transición. Tanto para entrar como para salir, quiero que la transición sea exactamente la misma. Y además le digo que justo cuando vaya a entrar la transición y cuando vaya a salir, en este caso sea opacity 0. Esto lo que me va a permitir es que cuando yo le dé a toggle y cuando le vuelvo a dar, esta transición se vea mucho más fluida que si no pusiese nada. Vale, este ejemplo está muy bien, es decir,
Ya estoy haciendo uso de una transición, mi página web se ve mucho más bonita que antes, ya no luce dando saltos como tendríamos sin ninguna transición, pero claro, si yo quiero aplicar distintas transiciones a distintos elementos, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si ahora mismo tuviese dos elementos de transición, son dos párrafos que usan la misma condición, pero quiero que cuando lo dé a toggle desaparezcan o aparezcan de maneras distintas. En este caso, como estoy aplicándole los estilos de manera global, es decir, le estoy aplicando a todas las clases de las transiciones lo mismo, siempre que yo haga uso del transition tendría los mismos estilos. Para esto existen los name transitions, que significa que podemos aplicarle un name a la transición para poder aplicarle unos estilos distintos. Por ejemplo, vamos a decirle que la segunda transición como name va a tener fade y la primera la dejamos por defecto. Entonces vamos a tener unos estilos base para las transiciones globales, pero después vamos a ir creando con el name distintas transiciones para distintos casos. ¿Cómo podemos hacer eso? Por defecto, como veíamos, se aplican las clases VInterActive, VLeafActive, VInterFrom, etc. Cuando le aplicamos un name, las clases son las mismas, pero cambia este v. Voy a copiarme esto, lo pongo justo arriba y lo que cambiaría es que yo en vez de cambiarle los estilos a VEnterActive sería FadeEnterActive, FadeLeafActive y lo mismo con estas dos clases. Entonces por un lado tendríamos los estilos para las clases globales y además tendríamos estos estilos en este caso para la transición que le hayamos añadido el nombre de fade. Vamos a cambiar que en vez de 0,5 sea un segundo para que veamos esa diferencia y vamos a darle a toggle. Una vez le damos a toggle vemos que desaparece el primer nombre y el segundo tarda más. Si le volvemos a dar a toggle, vemos que aparece el primero y después aparece el segundo. Si le ponemos 2 segundos para que se vea mucho mejor, si le damos a toggle, desaparece el primero y después desaparece el segundo. Entonces, de esta manera podemos aplicarle distintas transiciones al componente de transition para que no siempre tengamos la misma transición en los mismos elementos. Pero debemos de quedarnos con esto porque sí que es útil tener una transición por defecto cada vez que vamos a usar el componente de transition. Otra cosa que quería comentar es que nosotros podemos darle distintas transiciones a la entrada de un elemento o a la salida de un elemento. Yo en este caso estoy aplicándole estilos tanto a la entrada como a la salida que son exactamente iguales, pero yo esto lo podría cambiar sin ningún problema. Por ejemplo, podríamos decirle que el VInterActive tiene una transición de opacidad de 3 segundos y VLeafActive tiene una transición de 0,5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se va a ir mucho más rápido que cuando vaya a entrar. Y esto también podremos aplicarlo cuando tengamos transiciones con nombre. Igual que para generar una transición en un elemento teníamos el componente transition y como he comentado antes, para transiciones en grupo tenemos el componente transition group. Este componente transition group tiene algunas diferencias respecto al otro componente transition. Lo primero es que solo se podrá usar en renderizados de lista. Lo segundo es que todos los elementos que incluyamos deberá tener el atributo key único. Lo tercero es que las clases de transiciones se aplicará a cada elemento de la lista y no al grupo de la lista. Y por último, por defecto no renderiza un wrapper por encima de la lista, pero sí que le podemos indicar cuál es su wrapper. Vamos a ver un ejemplo. Por aquí tengo un ejemplo un poco más completo del que hemos visto anteriormente, que lo que tenemos es una lista con 3 elementos que los tengo añadido por defecto y 2 botones. Uno para añadir un número random y otro para eliminar otro número random. Si nos vamos a la parte del código, por un lado tendremos este items, que es un array de 3 nombres, que en este caso items es reactivo. Por otro lado tenemos este método add, que lo que va a hacer es añadir a nuestro array de ítems un número random. Y por otro lado tendremos este método remove, que lo que va a hacer es del total de números de nuestro listado nos elimina una posición totalmente random. Visto la parte de la lógica, vamos a ver la parte del template. Por aquí tenemos el primer botón, que es add random number, que al hacer clic ejecuta este método add que hemos visto antes. Lo mismo con el botón de remove. Y por aquí ya estamos haciendo uso de este componente transition group que le he añadido. Igual que hemos visto con el transition, podemos indicarle un nombre a la transición. Y como comentaba, podemos indicarle un tag. Por defecto, estos LI no tendrían ningún elemento que los agrupe. Es decir, se renderizarían todos los LIs que tengamos de ítems, pero ningún UL por encima. Entonces, con la prop tag podemos indicarle cuál es el elemento que se tiene que renderizar por encima. Si inspeccionamos en este caso el listado, vemos que por defecto está este UL que le hemos indicado aquí. Y luego dentro de este transition group tenemos un LI, que en este caso es un before, de los ítems que tenemos de manera reactiva. Y otra de las diferencias es que todos los elementos que renderizamos dentro tienen que tener este key, que es lo que comentaba antes. Este key es único, es decir, todos los ítems deberían ser distintos. En este caso, si se renderizasen dos números iguales, esto sería incorrecto. Pero podríamos coger un ID, podríamos coger el mismo índice de cada ítem, etc. Entonces aquí tengo un
CLI que va a recorrerse tantas veces como ítems tengamos. Y luego en la parte de los estilos le he aplicado unos estilos distintos para cuando añadamos un elemento nuevo al listado o para cuando lo eliminemos. Si hacemos clic en Add Random Number, nos añade un elemento. Como vemos, viene desde la derecha hacia la izquierda. Y podemos añadir muchos más números para que podamos ver mejor esa transición. Ahora, si le damos clic a Remove Random Number, vemos que la transición es distinta. Es decir, para añadir viene de derecha a izquierda y para eliminarse va de izquierda a derecha. Y de esta manera tan sencilla podríamos tener unas listas en nuestra aplicación web mucho más bonita, más cómoda a la vista que simplemente eliminar los elementos de un listado de golpe y podamos darle otra vida a nuestras aplicaciones. Si volvemos al componente de Transition que hemos visto al principio, Vue nos permite modificar las clases que genera por defecto para añadirle otro nombre distinto. Esto se suele usar cuando usas alguna librería externa y quieres adaptarte a sus nombres. Veamos un ejemplo. En este caso he usado la librería de Animate CSS y lo que hago es, igual que veíamos en el primer ejemplo, simplemente tengo aquí un show, que es una variable reactiva para poder mostrar o ocultar, un botón que me va a ejecutar esa lógica de mostrar o ocultar, y luego en este caso en el componente de Transition, por un lado yo le he dicho que el nombre es Custom Classes y luego que esta es la parte nueva, tengo por aquí Enter Active Class, que le he puesto un nombre totalmente distinto, y luego Leave Active Class exactamente lo mismo. Le he cambiado los nombres tanto para el Enter Active como para el Leave Active. Entonces esto lo que nos va a hacer es cambiar esos nombres y se va a adaptar al naming que tenga en este caso la librería de Animate CSS. Luego por otro lado simplemente en Style he importado lo que sería la librería y ahora como vemos si yo le doy a Toggle ese hello se desaparece o se muestra de una manera distinta. Entonces, de esta manera podemos integrarnos con una librería de animaciones muy fácil. Y hasta aquí las animaciones de Vue. Espero que te haya gustado. La verdad es que de una manera muy sencilla podemos tener algo mucho más bonito en nuestra aplicación que simplemente unos cortes como suele ser habitualmente cuando mostramos o ocultamos alguna sección. Y poco más. Espero que integres estas transiciones en tus páginas web para que se vean mucho más bonitas. Y si te ha gustado, déjate un like, suscríbete y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.